Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un día más aquí en nuestro canal de YouTube, donde os acercamos día a día o lunes a lunes todo lo relacionado con el estándar KNX. Y en esta ocasión tenemos un tutorial muy especial porque tenemos de invitado a Julio Díaz García, que es el responsable de Netex en España, Portugal y las Américas, y también es el CEO de SAP. Julio Díaz es una persona súper conocida aquí en España, porque fue, digamos, un colonizador de estas personas que se ponen a navegar inicialmente en algo y marcó el camino y la ruta en la que luego muchos de nosotros seguimos por detrás. Como digo, lo conoce mucha gente dentro del sector Kaneki, lo aprecia mucha gente en este mundo. Julio, como te he dicho, bienvenido a nuestro canal, bienvenido a iCaneki School. Es, como te he dicho antes, estoy súper nervioso, es un orgullo el tenerte aquí por primera vez en nuestro canal y estoy súper contento de que podamos hablar aquí hoy sobre Netex, donde nos puedas hablar de forma sencilla, una forma muy coloquial, con un lenguaje que todo el mundo lo entienda, lo que es Netex, porque bueno, para gente experta o profesional, pues ya vamos a poner aquí abajo, rotulado, el contacto de Julio para aquellos que quieran, después de ver este tutorial, contactar con él, tener más información sobre el Netex, informaciones sobre Netex, todo ese tipo de cosas. Julio ya le mandéis un mail y Julio os va a informar sobre esto perfectamente. Como digo, Julio, bienvenido. Muchísimas gracias, Antonio. Un placer de verdad compartir con vosotros este ratito y espero que os resulte interesante y divertido también, porque no tiene que ser todo tan serio. Aunque sí, como te decía antes, hacemos cosas muy serias, pero nos apasiona. Entonces, bueno, pues al final podemos conseguir grandes cosas con la tecnología, que es un poco nuestra vocación también, ¿no? Entonces, como tecnólogos o como técnicos, nos encanta, ¿no? Poder dar solución a los problemas, que son muchos que tenemos delante. Y bueno, pues espero que os podamos ilustrar un poco de cómo lo podemos hacer, ¿no? con estas soluciones. Muy bien, Julio, pues mira, te dejo que compartas el escritorio, que tú lleves la batuta de lo que es este tutorial. Yo te iré haciendo preguntas cuando vea que puede ser algo interesante que preguntar y vamos así entablando pues una conversación de preguntas y respuestas. Si yo no te pregunto, sigues tú con tu PDF o con tu PowerPoint Perfecto. la presentación sobre él. ¿De acuerdo? Nada, podríamos estar muchas horas, vamos a intentar restringirlo a unos pocos minutos, pero bueno, espero que sí. Os comparto mi pantalla, si os parece. Y así vemos, son presentaciones más formales, ¿no?, que otra cosa, pero bueno, nos viene bien para tener una idea inicial, ¿no?, de lo que es el concepto de BMS Platform, ¿no? Bueno, concepto de Building Management en este tipo de proyectos. A vosotros, cuando empezamos en integración, evidentemente hay que empezar por lo pequeño, ¿no? Es decir, tenemos que poder hacer cosas sencillas que se van complicando con el paso de los proyectos y de nuestra experiencia, eso es evidente, pero todos empezamos haciendo cosas sencillas y eso es así. Utilizamos tecnologías, nosotros estamos muy basados en KNX y somos muy apasionados del KNX. Y por tanto, pues nos intentamos fidelizar, ¿no?, digamos, a esta tecnología. Pero tenemos que entender que los proyectos son muy variados, ¿no?, y son muy diversos y que también, por otro lado, tenemos la necesidad de crecer como integradores, es decir, de poder hacer proyectos más complejos, que a veces nos resulta muy complicado, ¿no?, enfrentarnos a determinados retos como integradores, y más masivos, ¿no?, porque también eso es interesante para nuestro negocio, es decir, no quedarnos en hacer pues la típica vivienda, ¿no?, y súper especializarnos en vivienda, que al final es un mercado en el que hay muchos peces, ¿no?, y pescar, o muchos peces y mucho pescador también, ¿no? Entonces, bueno, es complicado para nosotros, ¿no?, estar siempre metidos en ese mundo. Entonces, lo primero que os digo es que un BMS o una plataforma BMS es una herramienta que nos permite crecer en cuanto a tamaño, a volumen en proyectos y en cuanto a complejidad. Y entonces esto es muy interesante. También nos saca de nuestra zona de confort, que esto es algo que no nos gusta mucho, pero sí es verdad, porque bueno, estamos muy acostumbrados muchas veces a una tecnología que nos acoge, como es KNX, que nos resulta pues relativamente sencilla, porque al final con la experiencia que vamos cogiendo hacemos cosas realmente sofisticadas, que es una palabra que yo suelo utilizar, de forma realmente no compleja, que es lo bueno, ¿no? Es decir, poder conseguir cosas interesantes sin necesidad de complicarnos mucho, ¿no?, que nuestra cabeza. Pero sí es verdad que necesitamos experiencia, necesitamos tiempo para aprender, ¿no? No se aprende en un curso de 30 horas, ves las bases, pero luego necesitas, como para conducir, ¿no?, necesitas hacerlo de forma segura y de forma
eficiente, ¿no? Entonces, bueno, lo que ofrece un BMS básicamente es una capa distinta, es decir, al final lo vais a entender después, BMS es software, es decir, es un elemento adicional a lo que serían nuestras tecnologías en edificios, sea KNX, que probablemente sea la inmensa mayoría de la tecnología que tendremos en nuestros edificios, pueda ser KNX, pero bueno, integraremos otras tecnologías gracias a esta capa, digamos, que tendríamos por encima. ¿Vale? Ese es el primer concepto, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que entender, es lo que comentábamos, ¿no? Al final tenemos distintos sistemas de automatización en edificios, porque por mucho que queramos, no podemos conseguir que todo sea KNX, ¿no? Y eso yo lo experimenté en algunos proyectos cuando en mi época hacía proyectos y me dedicaba más a estas cosas, pues que al final te encuentras pues que hay muchos equipos pues donde tienes que medir el consumo de energía, por ejemplo, y la forma más eficiente es utilizar tecnologías como Modbus, donde pues te encuentras con máquinas, chiller, boiler, sistemas de climatización, donde pues antiguamente era más Modbus, pero hoy en día es BACnet, ¿no? La tecnología o el estándar que más predomina en el mercado. Entonces, bueno, al final te encuentras que tienes todo ese tipo de sistemas en tu proyecto, ¿no? Cuando los proyectos son grandes, no nos va a quedar otra. Y cada uno de estas tecnologías, pues tienen maneras diferentes de tratar. Al final, vamos a trabajar, si hablamos técnicamente, en datos, ¿no? En data points, ¿no? Es decir, en variables que tenemos que controlar. Aunque seáis nuevos en este mundillo, pues entenderéis pues, que tendremos sistemas de iluminación donde tendremos que controlar pues, las luces de distintas maneras, si son regulables, si no lo son. Tendremos sistemas de climatización, básicamente son los dos grandes vectores, ¿no? en un edificio. La climatización, pues tenemos consignas, tenemos velocidades de ventilación, en calefacción pues tenemos válvulas que controlar. Bueno, pues todo esto al final repercute en una serie de variables, ¿no? de ítems, ¿no? de elementos a controlar, y cada tecnología los trata de forma distinta. Entonces, por eso, si tenemos la necesidad de integrar, vamos a tener que hacerlo de una forma correcta, ¿no? Esto es así en primera instancia. Entonces, entra un poco ese concepto de capas. En automatización, en edificios, vais a tener montones de sistemas y cuanto más grande es un edificio, pues más fácil es que haya cosas diversas, ¿no? que integrar. Y tenemos que entender ese concepto de capas, es decir, KNX no nos aporta esa gestión de forma integral, pero sí nos da toda, digamos, es el gran sistema nervioso del edificio que puede ser, pero claro, necesitamos, digamos, un cerebro, ¿no? una solución que nos permita integrar toda esa información, y esto también lo comentaré después con otra presentación de forma rápida. La necesidad que tenemos cuando tenemos una instalación muy grande de utilizar este tipo de software, porque si no es imposible tratar la cantidad de datos que vamos a tener en las instalaciones. Es un problema realmente que tiene una fácil solución conociéndolo, pero que cuando te enfrentas a él pues las pasas bastante mal. Entonces, la idea es que el BMS al final es esa capa top, ¿no? Podríamos hablar de una pirámide, ¿no? en automatización, ¿no? Igual que en industria, donde tenemos nuestro nivel de campo, que serían nuestros sistemas, perfecto. O sea, tenemos un montón de sistemas de control de iluminación, de control persianas, cerramientos, control de climatización a nivel calefacción, HVAC, ventilación, etcétera. Tenemos sistemas de alarmas técnicas, hay un montón de elementos, pero claro, necesitamos integrarlo. Lo primero, si es algo muy masivo, ¿no? Pues tenemos un edificio grande o tenemos un hospital, un aeropuerto, o incluso pequeñas instalaciones, pero múltiples, que también es otra de las ventajas de utilizar estas tecnologías, pues todos esos elementos al final tenemos que integrarlos. Y claro, yo siempre lo digo, ¿no? Y hablando un poco más de forma más coloquial, muchas veces los integradores seguimos en modo troglodita, ¿no? A veces pensamos que cuando yo tengo una tecnología A y una tecnología B, siempre se me ocurre una piedra en medio, ¿no? Y nos entra un poco el modo troglodita de que para comunicar Modbus con KNX necesito algo, una pasarela, ¿no? Una pasarela, un gateway, ¿no? Físico. Imaginaos, ¿no? BACnet con KNX, pues necesito algo que lo permita comunicar. Tenemos que pensar de otra manera. Cuando nosotros enfrentamos un proyecto más ambicioso, más grande, más masivo, o esa complejidad, digamos, se vuelve también
amplia, digamos, por gestión, ¿no? Porque tenemos decenas de líneas que integrar, decenas de zonas, etcétera. No podemos pensar en pasarelas, porque muchas veces esos proyectos se vienen abajo por el coste de esas pasarelas. Muchas veces ocurre esto. Nosotros con la solución BMS se simplifica mucho. Es decir, imaginaros que tenemos, vamos a poner un ejemplo de un hotel con 500 habitaciones, donde hay, pues podría ser hasta 500 líneas KNX, sería lo ideal, pero bueno, vamos a poner 100 líneas KNX para controlar de 5 en 5 las habitaciones, y cada habitación también tiene un equipo de medida Modbus. Claro, si yo tuviese que en cada habitación unir mi equipo de medida de consumos con mi sistema KNX, pues tendríamos que pensar en muchas pasarelas, y eso nos tumba el proyecto. O sea, es muy habitual que no podamos afrontarlo. Sin embargo, cuando el BMS entra en acción, lo que hacemos es llevar el Modbus por un lado, y a lo mejor necesitamos muy pocas pasarelas de Modbus RTU a TCP, que son tecnologías específicas, muy pocas. Lo llevamos todo a IP, llevamos nuestro KNX a IP y se une, digamos, a nivel de software, ¿no? Esa sería un poco la manera de afrontar un proyecto. Es decir, simplificamos y ahorramos muchísimo coste gracias al uso de un sistema que nos permite hacer de pegamento, ¿no?, de todas esas tecnologías. Y de esta manera pues podemos integrar muchas tecnologías de campo. Es decir, tenemos, como os decía, nuestro KNX, que va a ser masivo en nuestro proyecto, muy probablemente. Tendremos Modbus para parte de consumos de energía, tendremos dispositivos en BACnet, pero también hay cosas nuevas. Es decir, en el mercado estamos empezando a ver mucho dispositivo, mucha señal que viene, pues por ejemplo, por MQTT, ¿no?, que es otra tecnología nueva, basada, en la que se basa el Internet de las cosas, ¿no? Pues es un protocolo típico de Internet of Things. Bueno, pues MQTT también lo podemos considerar nativo en lo que serían NetEx, ¿no?, en lo que sería el BMS. Si tenemos un data center, que es también un típico proyecto, o parte de un edificio que tiene racks, que tiene sistemas de comunicaciones, hay otros protocolos que utilizan, ¿no?, para conocer los estados de temperaturas de los servidores, estados de los puertos de los switches, etcétera. Utilizan otra tecnología que se llama SNMP. Entonces, como podéis ver, claro, yo estoy hablando ya de 5 distintas tecnologías. Y si yo tengo que integrarlas todas, esa integración, si tengo que pensar en piedras, en gateways físicos, pues es inviable, porque ¿cómo lo hago? Es decir, ¿qué tipo de gateway utilizo? ¿Hacia dónde lo llevo? ¿Lo llevo todo hacia el KNX, que es más masivo? Le estoy metiendo tráfico al KNX, ¿no? Estoy ampliando el problema que tengo de tráfico de datos. Entonces, claro, cuando tenemos un proyecto que ya se empieza a liar la cosa con 2, con 3 protocolos o más, que puede haber unos cuantos más, pues tenemos una necesidad especial, ¿no?, que es pensar de otra manera. Rompemos nuestra manera de pensar y llevamos todo hacia ese concepto de pirámide, que es llevarlo todo a IP, y ya se encarga el software de esa integración, ¿no? Entonces, esta es un poco a priori una introducción a lo que es el concepto de eso, de building management, ¿no? Es decir, tenemos nuestros distintos sistemas en nuestro organismo, que es el edificio, el sistema que tenemos que integrar, y necesitamos un cerebro. Si no, va a ser muy complicado, ¿no?, que los sistemas circulatorio, nervioso, etcétera, se puedan integrar, ¿no?, o se puedan gestionar de forma eficiente. Claro. Por tanto, pues la pregunta típica de, bueno, y entonces, ¿para qué tipo de proyectos es interesante un BMS, ¿no?, que sería la pregunta típica? Hombre, pues en el fondo, pocos proyectos serían descartables, ¿vale?, para un BMS. Lo que sí es verdad, es decir, nosotros podríamos afrontar proyectos desde medianos, ¿vale? Algo muy pequeño no tiene mucho sentido, porque al final el BMS se instala en un servidor. Es decir, físicamente se podría hacer en cloud, eso no es problema. Pero lo normal es que el cliente quiera su servidor BMS, que es un PC que contiene el software, ¿vale? NetEx es simplemente el software, es una licencia. Es como si fuese un Windows, digamos, ¿no? Bueno, pues este BMS iría en un servidor físico. Claro, en un pequeño apartamento, pues no tiene sitio para un servidor. No tiene lógica, ¿no? Quizá un dispositivo en carril link y ya iríamos bien, ¿no? Pero para un edificio más grande sí. Entonces, esa es un poco a priori la primera justificación de por qué necesitamos este tipo de capa, Julio, ¿no? una pregunta. ¿Dónde está la línea en la cual ya no me tengo que plantear un server y me tengo que plantear un NetEx? ¿Cuál es esa? Por ejemplo, mira, cuando ya tenemos que meter Modbus y KNX, por ejemplo, ya interesante, o tenemos que meter
Mira, a nivel de KNX, sí, a nivel de KNX es sencillo de entender. Mira, nosotros tenemos un límite de tráfico de datos por línea, ¿no? Entonces, bueno, pues hay unas recomendaciones. Es decir, yo tengo muchos dispositivos que puedo tener en una instalación KNX, una simple línea, pero claro, está limitado, bueno, pues por topología, ¿no? Podríamos decir, es decir, no puedes codificar más de 256 dispositivos, 255 más el acoplador. Bueno, eso es un límite. El límite real no es ese, el límite real está más centrado en lo que nos puede dar la fuente de alimentación en KNX, que es un límite más real. Aunque bueno, siempre hay fuentes cada vez más grandes, con lo cual es un límite menor, pero el límite real, en mi opinión, es el tráfico de datos, es decir, al final, que es el límite invisible. Nosotros queremos darle toda la funcionalidad a nuestra instalación, la más posible. Queremos que las temperaturas nos lleguen cada poco tiempo, que la regulación de luz sea lo más eficiente posible. Hay un montón de conceptos que hacen que seamos un poco abusivos con el tráfico de datos, ¿no? Claro, eso tiene un límite. Cuando tienes una línea, no tienes problema. Cuando tienes dos, bueno. Cuando tienes 4, ese límite empieza a ser un problema. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos de 4 o más líneas, imaginaos que pues tenemos un número de telegramas por segundo, ¿no? Que queremos o que podemos transmitir, que es, digamos, directamente proporcional a esa funcionalidad que queremos, ¿no? En nuestra instalación. Claro, si nosotros utilizamos un sistema, imaginaros, ¿no? Una topología, esto lo explicaré después en una presentación, digamos, un poco más concreta, breve, pero más clara. Si tenemos varias líneas y necesitamos que toda esa información llegue a nuestro sistema, por ejemplo, a nuestro controlador que recibe toda esa información para poder visualizar la instalación, pues tenemos un problema. A partir de 4 o 5 líneas, ese tráfico llega a ser mayor del que realmente puede soportar nuestro sistema, porque no estamos llevando todo a IP directamente, sino que unimos todo en cable bus, digamos, y solo tenemos un dispositivo IP en cabecera, que es el que, bueno, pues sí nos puede servir la visualización. Entonces, en este tipo de proyectos tenemos un problema muy serio, que no somos conscientes de que nuestro límite de datos o de funcionalidad es muy claro. Y realmente, pues a partir de 4 o 5 líneas, vamos a empezar a sufrir problemas, o bien de que no va a ser capaz el sistema de soportar tanta información, porque estamos pensando en una visualización, un dispositivo único, centralizado ahí, o bien porque nos obliga a dar hacia atrás, ¿no? A recular, podríamos decir, y tener que bajar funcionalidad. No puedo enviar con un ciclo tan corto las temperaturas, tengo que empezar a reducir yo funcionalidad porque me veo un poco comprometido con el tráfico de datos, ¿no? Entonces, esto con un BMS se resuelve absolutamente. Claro, por eso, para proyectos pequeños, podríamos decir hasta 4 líneas en KNX, no necesitaremos un BMS. Podremos prescindir de él, podríamos utilizar otro tipo de sistemas, que hay muchas cosas por ahí por el mercado. Seguramente habéis hablado de un montón de controladores y de dispositivos, ¿no? que te permiten visualizar, que te permiten hacer lógicas, etcétera. Hay muchas cosas en el mercado, pero en un proyecto donde nosotros tenemos un compromiso importante con la fiabilidad y con la robustez del sistema, a partir de 4 líneas KNX tenemos un problema. Entonces, ese sería, digamos, mi opinión, el límite donde podríamos empezar a pensar en un BMS que puede ser interesante. Y además, otra de las ventajas que tiene NetEx es que es totalmente escalable. Es decir, oye, yo tengo una instalación pequeña de unos cientos de data points. ¿Hay un BMS adaptado a mi instalación? Por supuesto. Es decir, hay BMS desde 500 data points hasta millones, o sea, no habría problema. Y el coste, por tanto, es totalmente proporcional a esa dimensión, a ese escalado del sistema, ¿no? Eso también para proyectos que están divididos en fases a lo largo del tiempo, podemos empezar con un BMS con pocos data points, con pocos puntos de datos, y conforme vaya siéndose la fase 2, 3, 4, simplemente es escalar. Es decir, lo que tenemos montado no se tira. Exacto. Y se amplía. Esa es otra de las grandes ventajas. Tú tienes un proyecto donde empiezas con un ala de un hospital y son 2.000 data points y dentro de 3 años necesitas pasar a 5.000 y pagas la diferencia.
O sea, es que no pierde valor, digamos, lo que ya has ido instalando no pierde valor. Eso es muy interesante. Es muy interesante porque te permite adaptar tu proyecto también a la realidad, que no todos partimos aquí de, no, voy a hacer ya, pasamos de hacer una vivienda a un hospital de 200.000 data points. No, no es así. Empiezas, de hecho, muchas veces las propias obras van por fases, ¿no? Pero no hay ningún problema. Puedes tener tu BMS funcionando desde el minuto cero, ¿no? En cuanto ya tienes la instalación, la primera pequeña parte de la instalación, tu sistema ya está funcionando. Y no es mala cosa, porque al final el cliente también va viendo la necesidad de estas soluciones y adaptándose también presupuestariamente. Hay muchos tipos de clientes, muchas veces son incluso clientes públicos que tienen presupuesto todos los años y van creciendo y van siempre invirtiendo poco a poco en los BMS. No deja de ser interesante a nivel de negocio, que siempre tienes, ¿no?, algo que recurrentemente vas a tener que ir ampliando. Es otra de las ventajas, ¿no?, que también muchos de nuestros integradores, si alguno nos escucha, se sonreirá diciendo, sí, eso me pasa todos los años, ¿no? Oye, tengo siempre pregunta. Una pregunta, igual me estoy adelantando a algo que puedes contar más adelante, pero ya que la tengo en la mente te la quiero lanzar. Me estás hablando de incorporar siempre un BMS, ahora en este caso el ejemplo que has dado de un hotel y tal, a una instalación. Pero entiendo de que, imagínate que esto fuera una cadena de empresas de hoteles. Es decir, ¿habría alguna forma también, no solamente de administrar un hotel, sino que desde un puesto de control está supervisando todos los hoteles a la vez para hacer comparaciones o comparativas o cosas de ese tipo? O también para edificios públicos, es decir, el ayuntamiento de una ciudad podría disponer en un puesto de control la monitorización del ayuntamiento, el parque de bomberos, la biblioteca municipal, ese tipo de cosas. ¿Esto se puede hacer? Son ejemplos reales, totalmente. Podría decir, como se suele decir, me alegro que me hagas esa pregunta, ¿no? Porque es que es verdad, es decir, precisamente la escalabilidad es, vamos a decir, sin límite. O sea, no tenemos ningún problema. Una cadena de hoteles, perfecto. Cada hotel puede ser más grande o más pequeño. Tienes tu BMS con tu solución. De hecho, claro, para los que nos están escuchando es muy interesante porque si estamos empezando en integración y bueno, pues los proyectos van saliendo, estamos haciendo cosas, son cosas pequeñas. Una casa siempre va a ser distinta a la siguiente. Eso pasa siempre por varios motivos, porque tú haces una casa y has aprendido cosas que aplicas en la siguiente. Entonces tus casas ya son distintas, pero es que tus clientes también te van a pedir cosas diferentes, etcétera. Cuando tú haces o cuando tú piensas en proyectos que son masivos y que además le das una solución global a tu cliente, que es para el hotelero, por ejemplo, o para el ayuntamiento, el tener el control absolutamente de todos sus sistemas a nivel de mantenimiento, a nivel de supervisión, a nivel de control de los consumos de energía, eso es oro molido. O sea, no estamos vendiéndoles tecnología. Realmente no es, evidentemente la necesitamos, pero el argumento real es, le estamos solucionando un montón de problemas que tenían, dándoles un criterio, digamos, o una solución global a su negocio, digamos, a nivel de instalaciones, evidentemente. No nos metemos en otros temas ya de gestión propia del negocio, ¿no? Igual que cuando vas a una industria, un BMS se puede aplicar en una industria, pero a nivel de control de las iluminaciones, etcétera. No nos metemos en el proceso productivo, no ayudamos a fabricar alpargatas, ¿no? Es decir, pero sí les ayudamos a que no gasten de más en la iluminación, a que puedan tener sistemas mucho más modernos, etcétera, ¿no? Estamos hablando de facilities, ¿no?, de instalaciones en edificios, aplicables a cualquier tipo de instalación. O sea, se hacen. De hecho, con BMS se están haciendo campings, control de consumos de autocaravanas, se están haciendo aeropuertos, como os decía, hospitales, hoteles, pero se están haciendo un montón de tipo de instalaciones, centros comerciales, pequeñas instalaciones todas unidas en un BMS, en remoto, es decir, cadenas de tiendas, todo ese tipo de cosas se pueden hacer. Y como decías, si yo tengo 100 hoteles, cada hotel tendrá su BMS y tendrá su solución particular, pero podemos hacer un clúster. Con Netex se puede hacer un clúster con todos esos BMS y podemos tener un BMS centralizado que gestione absolutamente todo, o una solución nueva, que también es muy interesante a nivel de integrador y a nivel de cliente, que se llama el Cloud. El Cloud Portal, es decir, es una solución web donde tú das de alta tus BMS como integrador y tienes acceso remoto a todos ellos de forma en tiempo real. Es decir, puedo ofrecer mantenimiento, es decir, a mis clientes, yo le hago un backup cada mes de su BMS y de la base de datos. Pues accedo en remoto, hago un backup, etcétera. Puedo también comprobar que la visualización es correcta, puedo acceder o dar acceso al cliente vía cloud, ¿no?, a través de mi cuenta para que pueda acceder a cualquiera de las instalaciones de su hotel, etcétera. O sea que realmente
la posibilidad de crecer y dar una solución global a cualquier tipo de clientes es realidad. Estamos haciéndolo ahora mismo. Y a nivel de ayuntamientos hay varios ejemplos. En el País Vasco, por ejemplo, hay Smart Towns, lo llaman, ¿no? Es decir, hay pequeños concejos, municipios que tienen el ayuntamiento, la biblioteca, la piscina, el polideportivo, y tienen pequeñas instalaciones y lo están integrando todos en un BMS centralizado. El alumbrado público, que es otro de los ejemplos típicos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos también un control de los cuadros del alumbrado público. Al final es una cuestión de resolver las comunicaciones, que es algo sencillo, ¿no? Con el BMS, ¿no? Resolver problemas de comunicaciones, ¿no? De que todo eso pueda comunicarse con el BMS de forma segura, pero utilizando VPN, es decir, utilizando, digamos, tecnología TI actual y segura, se resuelve sin problema. Y hay montones de ejemplos que podríamos enseñaros. O sea, que es muy interesante. La pregunta realmente es muy interesante porque sí, o sea, la escalabilidad es no solo en proyectos grandes, sino en muchas cosas pequeñas, que al final te dan solución a tus clientes. Que la realidad es esa. O sea, no tenemos un aeropuerto cada 2 kilómetros, pero sí tenemos en todos los sitios montones de instalaciones, ¿no? Y evidentemente a nivel de municipio, yo casualmente ayer estaba escuchando en la televisión pues el problema del coste de energía de la luz que tienen muchos ayuntamientos, ¿no? Y que es un problema presupuestario. Claro, el coste de la energía es el que es y va a seguir subiendo. Si no utilizamos sistemas que nos permitan optimizar esas instalaciones, controlando los horarios de forma más eficiente o en función de criterios como el paso de vehículos, la presencia de personas. Bueno, a nivel de alumbrado público hay expertos mucho mayores que yo, pero la idea es que podemos dotar a esas entidades de sistemas desde un punto central que controlen todos esos cuadros de control de iluminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el software, digamos, que sería la solución que le permite ese pegamento, ¿no? Para poder dar solución a ese tipo de proyectos. Y lo que nos interesa es que no nos tenemos que preocupar ni del volumen ni de la complejidad, porque al final vamos a tener herramienta que es nativa en múltiples tecnologías y que nos permite integrar muchas cosas, que es lo siguiente que os quería enseñar. Si quieres, avanzamos un poco. Sí. ¿No? Al final necesitamos integrar, ¿no? Y esta integración, además, tiene que hacerse en modo, vamos a decir, ecosistema, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener, el BMS necesita captar datos, es decir, por un lado, es decir, comunicarse con todas estas tecnologías, por un lado, que vais a ver luego una imagen mucho más clara. Traemos información de todos nuestros sistemas y KNX va a ser uno en concreto de múltiples cosas que podemos comunicar y evidentemente tenemos que servir esos datos hacia nuestros interfaces, ¿no? Es decir, nuestro cliente tendrá su interfaz de usuario que será pues una visualización, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, o tendrá un gestor web donde podrá establecer alarmas, visualizar gráficas con la tendencia de cualquier variable, todo este tipo de herramientas. Una cosa importante. Sí. A mencionar. El hecho de que nosotros implementemos un NetEx no está condicionando para nada que el cliente seleccione los elementos que quiera seleccionar, los que quiera, ni de fabricante ni de nada. Es decir, no estamos hablando de que si montas en NetEx está condicionado que tienes que montar esta división determinada de producto. No estamos hablando de esto. NetEx es una empresa totalmente independiente de los fabricantes, pero que colabora con muchísimos fabricantes. De hecho, estamos muy orgullosos de eso. Tenemos proyectos con múltiples fabricantes, a nivel KNX y a nivel BACnet y a nivel de muchas otras tecnologías. Es decir, y es una de las grandes ventajas. Estamos preparados para lo que venga. Nosotros trabajamos con KNX, yo hace 30 años que estoy prácticamente con KNX, 25 largos. Bueno, 30 estoy exagerando un poco, empecé en el año 95. Bueno, casi. Muchos años y KNX ha ido evolucionando de forma fantástica y hay muchísimas soluciones, pero yo no sé si me va a dar tiempo a jubilarme antes de que KNX muera o no muera, pero el futuro es el que será, no lo podemos prever. Nosotros con el software nos vamos a poder adaptar. El ejemplo que os daba del MQTT, ¿no? que es una tecnología que a muchos no sonará y a otros os habrá encendido una campanita en la cabeza de, ostras, pues podemos integrar MQTT perfectamente. O sea, nosotros ya estamos adaptados a todo eso. Saldrán nuevas tecnologías de control de iluminación que a lo mejor pues son redes mesh basadas en Bluetooth con un controlador que va inalámbrico con no sé qué. Todas estas cosas, nosotros somos software, es decir, vamos a poder comunicar con ellos, vamos a poder ofrecer todas estas ventajas de escalabilidad, de robustez, de fiabilidad y de gestión, que es la gran palabra, porque al final BMS es Building Management, o sea, estamos gestionando una instalación. Entonces, cuando os decía
yo como cliente, ¿no? Me pongo en la piel de los clientes finales. Es que yo si tengo una herramienta que me permita ver cualquier dato, una gráfica de temperatura, que me la envíe todos los días, un informe que se genere automáticamente y me lo envíe todos los días en PDF a mi correo electrónico, por ejemplo. Un sistema, y